Vamos a abordar el tema de la enfermedad renal crónica. Vamos a explicar algunos aspectos importantes de esta enfermedad para que se pueda entender y de esta manera usted darle los mejores cuidados a su mascota que padece esta enfermedad. Vamos a hablar de los signos clínicos. Usted notó ciertos cambios en su mascota que reportó en la clínica, como por ejemplo una pérdida de la condición corporal, una pérdida del apetito, un aumento en el consumo de agua, así como un aumento en la excreción urinaria. Estos últimos dos signos se llaman poliuria y polidipsia. Asimismo, también reportó vómitos ocasionales. Todos estos signos son muy importantes porque orientan al veterinario a un diagnóstico y también son un motivo de consulta. En el examen físico se evidenció una pérdida de la condición corporal, ya que estaba en un estado 2, es decir, un estado delgado, cuando antes estaba en su peso ideal. Por otro lado, también se encontraron mucosas pálidas y aparte de esto no se encontraron otras anormalidades en el examen físico. Luego se realizaron pruebas bioquímicas y hemograma. En el caso del hemograma se encontraron los glóbulos rojos disminuidos y el hematocrito levemente disminuido, lo que se orienta a una anemia, que también puede asociarse a las mucosas pálidas que se encontraron en el examen físico. Por otro lado, también se realizaron pruebas bioquímicas, renales, hepáticas y de función tiroidea. En cuanto a las pruebas tiroideas y las pruebas hepáticas, se encontraron normales, sin embargo, sí se encontraron alteraciones en las pruebas renales, de las cuales vamos a hablar más adelante. Un urianálisis. ¿Qué información nos da? El urianálisis es muy importante en el abordaje de un paciente con enfermedad renal. Puede darnos mucha información y entre ellas la densidad urinaria. En este caso se encontró en 1.015, que es concentración mínima. Esto nos indica que el riñón está concentrando menos la orina. Por otro lado, también se encontró proteinuria. La proteinuria puede clasificarse como prerrenal, renal y posrenal. Para descartar que sea una proteinuria prerrenal, se midieron las proteínas plasmáticas, que en este caso no tuvieron alteraciones. Para descartar la proteinuria posrenal, se evaluó el sedimento urinario en busca de células que puedan evidenciar inflamación o hemorragia. Sin embargo, en este caso tampoco se encontraron esas anormalidades, por lo que se nos orienta a una proteinuria renal, es decir, cuando hay una patología propiamente glomerular o tubular del riñón. En cuanto a los biomarcadores, vamos a hablar de uno muy importante que es el SDMA. Este biomarcador evalúa la tasa de filtración glomerular, es decir, cuando disminuye la función renal, aumenta el SDMA. Este tiene la ventaja que no se ve influenciado por factores como la edad, la condición corporal o las enfermedades del paciente. También presenta la ventaja de que se incrementa cuando hay una pérdida de la función renal desde el 25%. Por otro lado, la creatinina generalmente es un producto de desecho muscular que se excreta vía renal. Sin embargo, cuando esta función renal está perdida, no se excreta adecuadamente y se eleva en sangre. Sin embargo, la creatinina se eleva cuando hay una pérdida de la función renal arriba del 75%, por lo que el SDMA puede indicarnos una pérdida de la función renal en una etapa mucho más temprana. En cuanto a la presión arterial, es de suma importancia el monitoreo constante del paciente. ¿Cómo se mide? Se realizan varias mediciones para obtener un dato más fiable. Se realiza con un aparato especial y en este caso encontramos una presión sistólica de 170 y una presión diastólica de 100, lo que indica un paciente hipertenso. La hipertensión puede clasificarse de acuerdo al riesgo de daños a órganos diana, que en este caso se encuentra en un riesgo moderado. ¿Cómo se maneja un paciente con hipertensión? Inicialmente se va a dejar un agente, un medicamento para la hipertensión que se va a reevaluar en 7 días. Si el agente está funcionando adecuadamente, se va a dejar y se reevalúa en 1 hasta 3 meses. Sin embargo, si se evidencia luego de dejar el agente una hipotensión, entonces se va a disminuir la dosis o se va a incrementar el intervalo en el que se da el medicamento. Por el contrario, si la hipertensión se mantiene o incluso aumenta, se va a aumentar la dosis de este agente o se disminuye el intervalo y posteriormente se va a reevaluar.
En cuanto a la ecografía, es una ayuda diagnóstica importante para evaluar la morfología de los riñones. En este caso, se encontró un riñón más pequeño en comparación al otro. Este también tenía una pérdida de la relación corteza-médula y tenía los bordes hiperecoicos. Por el contrario, también se encontró en uno de los riñones un aumento de la pelvis renal, es decir, arriba de 2 milímetros. ¿Por qué es importante realizar un urocultivo en un paciente con enfermedad renal crónica? Esto es porque estos pacientes tienden a desarrollar infecciones del tracto urinario, incluso a veces sin presentar signos clínicos. Es de importancia porque un paciente con enfermedad renal crónica y aparte con una infección del tracto urinario va a tener una menor sobrevida y un mayor riesgo de mortalidad, por lo que aunque no se presenten signos, es de suma importancia realizar en ellos urocultivos. Un paciente con enfermedad renal crónica va a estar en constante monitoreo y también va a tener unos cuidados a lo largo de toda su vida. Es muy importante manejar en ellos la dieta. Generalmente se les dan dietas que están restringidas en proteínas y estas dietas, incluso algunas comerciales, incluyen aditivos que ayudan a mantener en niveles adecuados ciertos electrolitos. Por otro lado, también van a ser pacientes que van a estar en constante chequeo, no van a ser pacientes que se van a dejar únicamente con dieta en la casa, sino que constantemente van a ser evaluados en cuanto a su presión arterial, en cuanto a electrolitos y todo lo que conlleva un paciente con enfermedad renal crónica. Gracias.